Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño de Dios. Así que, Lorena, bienvenida, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Una semana más aquí con ustedes reunidos y dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad que nos das de estar en esta plataforma de Busco en Ti. Y bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy agradeciendo. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites, Padre. Gracias porque nos has dado vida y hasta aquí nos has ayudado. Y hoy queremos bendecir tu nombre y darte gloria y honra a todo lo que estás haciendo en tu iglesia, todo lo que estás haciendo en esta iglesia global, ¿verdad? En todas las naciones, a través de tus siervos, de tus hijos, de tus ministros. Y hoy ponemos este tema en tus manos, Espíritu Santo, y que seas tú ministrando a nuestras vidas y que todo esto que vamos a hablar, Señor, sea que venga de tu corazón y ministre nuestro espíritu, Señor, para hacer la voluntad tuya, Señor, en nuestras vidas, de acuerdo al propósito que fuimos llamados. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues el tema de hoy, muevan la piedra. Así se llama el tema de hoy, que todo va guiado hacia todo esto, lo que es volver al diseño de Dios. Sabemos que volver al diseño de Dios está tratando en diferentes áreas de nuestra vida, nos está ministrando, nos está enseñando cosas, cómo vivir como hijos del reino en esa nueva naturaleza que nos dio Jesucristo. Y pues nada, muevan la piedra. Este es un tema que el Señor me dio hace tiempo y fue una palabra que me dio, y ahora quiero yo hablarles sobre ese tema. Y los hijos no viven en cuevas, los hijos no viven en cuevas porque si ustedes ven, diferentes hijos de Dios en el Antiguo Testamento se refugiaban en cuevas cuando estaban huyendo del enemigo, ¿no? Y se refugiaban en cuevas y le decía, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, ahí no estaba Dios dentro de esa cueva, pero uno como humanos tiende a meterse en una cueva. Y la cueva representaba donde están las tumbas, ¿no? Y pues el tema de hoy lo voy a enfocar como base en Juan 11, del 1 al 44, y eso está hablando de Lázaro. Y entonces, a mí Dios me daba esta palabra y como les comentaba, ya me había hablado sobre el tema, ¿no? No como hoy me lo habló, mas sin embargo, iba por esa línea. Entonces, yo quiero compartirles, y empezando en el versículo 3, dice así, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y en Juan 11:6 dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y no nomás eso, en Juan 11:7 dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y yo estaba viendo que aquí nos estaba dando una enseñanza el Señor Jesús, ¿verdad? Y yo estaba viendo esta parte donde muchas veces cuando nosotros estamos en circunstancias de enfermedad, de escasez, de situaciones de matrimonio, de separaciones, de pérdidas, estamos clamando, ¿no? Estamos diciendo, ven, ¿no? Ven, ayúdame, estoy enfermo, ¿no? Y estamos viendo que cómo estamos orando muchas veces conforme a lo que estamos viendo, las circunstancias. Quítame el proceso, quítame el dolor, quítame todo aquello, pero Jesús dio un mensaje, no acudió a ese llamado. Él sabía, él tenía el Espíritu de Dios en él mismo era Dios. Entonces, nosotros tenemos un espíritu que nos quiere dar siempre la dirección, pero nosotros siempre tendemos a ejecutar en la carne, en lo natural, evitar el dolor, evitar las situaciones, pero no queremos entrar en el proceso, ¿no? Y tendemos a escondernos en esa cueva donde queremos tener el refugio, la ayuda para salir de esa situación. Pero dice que todas las cosas obran para bien para los hijos que le aman. Entonces, esto aquí me está mostrando algo. Cuando le mandan decir esto, ¿verdad? Él no acude rápidamente y dice aquel que amas. O sea, que dice que había una relación, una intimidad con esa persona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No era que tenía que ir a sanar al enfermo, era que iba a haber un proceso externo, pero internamente con los que estaban alrededor de él, ¿sí? Porque sabemos que
que Lázaro era amigo, tenía una intimidad con Cristo, entonces quiere decir que tenían cosas en común, y esa cosa en común era el amor, ¿no? Porque es aquel que amas. Entonces quiere decir que ciertamente él tenía fe, ¿no? Y pues no era como porque se enfermó, ¿no? Si él estaba guiándose en esa unidad con Cristo, en ese amor, en esta amistad, en esa lealtad, me imagino yo. Mas, sin embargo, ese proceso era necesario que él lo pasara, porque muchas veces situaciones que pasan en nuestra vida, de enfermedad, de escasez, de pérdidas, no es que Dios nos quiere hacer mal, es que llega la oportunidad de usar aquello que se ha tendido para mal, para bendición de muchos, ¿sí? Para salvación, para vida eterna. Y a través, lamentablemente, que la humanidad aprende del dolor. Entonces, ¿qué dice? Cuando oyó, ¿verdad? Él todavía se quedó 2 días más en ese lugar donde estaba. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros estamos clamando algo y no recibimos la respuesta. Y recuerden que días para Dios pueden ser años, ¿no? Entonces, no hay tiempo en el reino. Entonces, esa es la parte que parece que si tardara la respuesta, pero es que algo nos está enseñando el Señor aquí. Luego, después de esto, le dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Entonces, ¿qué quiere decir? No los envió a vayan a sanar o vayan a liberar a ¿cómo se llama? Lázaro, ¿no? O vayan a reprender al maligno. No, no hizo eso. Como muchas veces la iglesia o nosotros como creyentes vamos y hacemos, vamos a orar por aquella persona y queremos liberarlos, pero no sabemos los planes de Dios. No sabemos si todo eso que está pasando, Dios lo está permitiendo por algo mayor de lo que podemos entender. Porque dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Entonces, muchas veces nosotros queremos ir a reprender y a liberar y a sanar. Sí, claro que Dios, pero a Dios le interesa la alma, le interesa la salvación, la vida eterna para todos, porque nos ama no al nivel humano o terrenal, apegado a las cosas terrenales. Él está viendo la eternidad de cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces nosotros estamos yendo como iglesia, estar orando y reprendiendo y estar allí. Mas, sin embargo, sabemos que Dios tiene planes de bien y no de mal para un futuro, para una esperanza. Entonces, él quería darnos esa enseñanza, es lo que yo veo en este versículo. Y todavía en Juan 11:8 dice aquí, le dijeron sus discípulos, Rabí, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Jesús aquí estaba dando otra enseñanza, ¿no? De cómo de perseverar aún cuando personas en tu entorno te hagan daño. Aquí está hablando a nosotros. Estaba perseverando él en no viendo su daño personal, ¿no? Y muchas veces nosotros me lastima y esto, pero muchas veces te está lastimando algo porque tú estás dañado, ¿sí? Y muchas veces alguien nos está hablando de mal modo, te hiere y eso, y sí es cierto, no es que no sea así, pero te está afectando porque ciertamente tienes una herida y esa puede ser tu debilidad que está viendo el enemigo. Y muchas veces aquí nos muestra que otra vez vas para allá, le dice, pero a él no le afectaba eso porque él sabía lo que estaba sucediendo allí. Él dijo, vamos otra vez, ¿sí? Y fue, ¿y qué pasa? Es una perseverancia, pero a la vez un despojo de sí mismo, de no estar pensando qué me van a hacer, qué me van a humillar, qué me van a despreciar, a burlarse de mí. No, él fue despojándose de sí mismo. Y luego todavía no nada más eso, dice en Juan 11:9, dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Fíjese lo que dice, no tiene el día 12 horas, les está diciendo después de haberles dicho, vamos a ir para allá otra vez. Dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, ¿verdad? Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. O sea, habla de la luz en el mundo, pero luego habla de la luz interior. Entonces aquí me muestra que tu luz y mi luz, ¿verdad? Nos mantiene enfocados en la palabra. Porque la luz es la palabra, la luz es Cristo mismo. La palabra es el verbo, es Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, no tiene el día 12 horas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar enfocados en él, en su palabra, en lo que él nos dijo que está haciendo en nosotros, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Que estar en la esperanza de que no tiene 12 días, no se ha acabado, ahorita está pasando algo en tu vida, pero eso no es el fin.
¿no? Donde estás no es el fin, como dice el eslogan de Te busco en ti. Entonces, ese es lo que te está diciendo, o sea, se ha acabado el día como para decir, ya estás declarando muerte, ya estás declarando fatalidad, ya estás en desánimo, se acabó tu tiempo, o sea, muchas veces estás pensando lo que va a venir mañana cuando todavía ni siquiera llegas a mañana, ¿no? Ya te estás predisponiendo a lo malo que va a venir, a la ruina, a que vas a perder un matrimonio, que vas a perder que tu hijo está allá, que tu familia, lo que sea, estás pensando, porque el enemigo es muy astuto y busca meterte eso, esas argumentos donde te desconecte del reino, de la luz, de la palabra, ¿verdad? De Cristo. Entonces, ¿qué está haciendo? Te está diciendo, el que anda en el día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Ve la luz de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que está viendo a Cristo. Es la luz del mundo, somos nosotros mismos porque Cristo está en nosotros. La luz de este mundo es la palabra que es Cristo, como les decía. Entonces, ¿qué está pasando? Que nos está diciendo, enfócate en la perspectiva divina, porque te va a hacer tener la fe y tener la fe activa, pero más que nada te va a tener una esperanza puesta en Él, ¿no? Porque no se ha acabado hasta que se acaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero el que anda de noche, pues tropieza. Y tropezar significa obstáculo o una dificultad que te impide avanzar en tu trayectoria o en su desarrollo. Es oposición hacia tu propósito. Eso quiere decir tropezar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú andas en la luz, en la verdad, en la palabra, en Cristo, no vas a tropezar. Pero el que no tiene luz en él, dentro de él, no está la presencia de Dios, va a estar tropezando, va a estarle impidiendo, va a tener dificultades. No, y vamos a tener dificultades, tribulaciones, sí, pero esas que te roban la paz, que te da infelicidad, que te da tristeza, que te da ansiedad, todo eso. Pero cuando estamos en Cristo, tenemos dificultades, tribulaciones, sí, pero sobre todo reina la paz, porque ese es el precio que pagó Jesús. Su paz os dejo y su paz os doy, no las doy como la da el mundo. Entonces Él nos da una paz que proviene de acá dentro de su espíritu, ¿no? Entonces, en Juan 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Jesús está interesado en despertarnos en esa área donde estamos dormidos. Está interesado en despertarnos en esa área donde estamos dormidos. Él tiene el poder de darnos vida en cualquier área de nuestras vidas. Una vez que estamos en Cristo, que ya aceptaste a Cristo, que tú sabes, ¿no? Que lo tienes en tu corazón, va a haber áreas que todavía están oscuras ahí adentro, que todavía quieres estar en cuevas, ¿no? Que no quieres todavía, o no te haces consciente, está muy en el subconsciente tus áreas, esas que ni cuenta te das, pero Dios lo escudriña todo a través de su espíritu dentro de ti. Entonces está viendo esas áreas oscuras que no te hacen detonar todo el potencial que Él diseñó en ti como hija cuando vinieras a Él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Dice aquí, te hace estar, ¿verdad? Nos perdimos muchas veces en situaciones que nos dolieron tanto, como esos traumas o cosas que hasta se te olvidan, ¿no? Y se te olvida, ¿por qué? Porque fue tan impactante ese dolor o esa situación o ese evento que lo borraste automáticamente de ti y probablemente eso necesita salir a la luz. Entonces, donde hay muerte, donde perdiste el rumbo, donde Dios dice, vengo a despertar, voy a despertarlo, ¿no? Y entonces, pero Jesús aquí les dice a sus discípulos claramente, sus discípulos les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto, sí le dijo. Entonces, porque ellos pensaban que estaba dormido, ¿no? Pero no entendían. Y hay áreas de nuestras vidas, como les digo, que estuvieron luchando con nuestras fuerzas, que estuvimos luchando con nuestras fuerzas a nuestra manera, aún conociendo su palabra. Y esto lo podemos ver en muchos matrimonios. Ahorita hay muchos matrimonios separados, divorciados, destruidos, odiándose o no pudiendo tener ni siquiera una relación sana por los hijos, ¿no? Que se desentendieron, o simplemente de padres a hijos o de entre hermanos. Hay muchas cosas que se están viviendo, o de amistades de tantos años que se desconectaron, se perdieron. ¿Por qué? Porque hubo áreas de nuestra vida que no tratamos, sí, que quisimos estar durmiendo, ¿no? Que quisimos hacerlo a nuestra manera, a nuestros recursos, a nuestras habilidades. Entonces, ¿qué pasó?
pues, ¿qué pasó? Pues que esa imposibilidad llegó el momento que Dios te deja hacerlo. Tanto lo quieres hacer a tu manera que el Señor dice, no me escucha, no quiere oír. Ya ha oído palabra, ya ha ido a la iglesia, ha oído la palabra, mas sin embargo hay una decisión tuya y mía de ponerla por obra. Y entonces cuando llega tu imposibilidad, donde ya llega un punto donde dicen tocar fondo, ¿no? Donde ya dices, es que no se deja ayudar, es que no puedo hacerle entender, es que no puede ningún ser humano cambiar a otra persona, ni tú mismo te puedes cambiar como pretendes cambiar a otro. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la presencia de Dios en nosotros para que nos revele el Espíritu aquellas cosas desconocidas que están cegados nuestros ojos, que están las vendas puestas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llega esa parte que te encuentras ante la imposibilidad, que ya hay algo doloroso en ti, que ya dices, con mis fuerzas ya no puedo, ya hice todo, ya agoté los recursos. Entonces es cuando dice Dios, te voy a mostrar mi poder y yo te voy a mostrar que existo, ¿no? Porque quiero que me glorifiques y quiero vivir dentro de ti. Y esto fue lo que pasó, ¿no? Eso fue lo que pasó en este versículo, que se tardó, quiso esperar, ¿por qué? Porque quería que se manifestara la gloria de Dios, que no fuera algo, esa no, que fuera algo más allá, ¿no? Para que la gente creyera en el Dios que venía a mostrar Jesús. Y una cosa bien curiosa, dice que en Juan 11:18, dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, o sea, donde estaba Lázaro y donde estaba Jesús, estaba cerca, era relativamente menos de 2 millas. Menos de 2 millas caminando a ir ahí. Y esa gente caminaba muchísimo, entonces ahí llegaba pronto, porque imagino que caminaban rápido, era como ya forma natural de ellos, ¿no? De caminar a paso acelerado, porque era su forma como ellos se trasladaban de un lugar a otro. Mas, sin embargo, aquí me hace recordar en Éxodo cuando Dios saca del pueblo a través de Moisés de Egipto, ¿no? Y que los lleva en el desierto, y era una travesía de días que se convirtieron en 40 años. Y él dice que podía haberlos llevado por el lugar más corto, pero dijo, a causa de que iban a tener guerras, iban a querer volverse al lugar, de esclavitud. Y dijo, los voy a hacer rodear para el proceso, ¿no? Para que aprendan, para que puedan pelear, para que puedan ir a conquistar, ¿no? Y eso es algo parecido a esto nosotros. Jesús se tardó porque había un proceso que tenía que hacer en la gente que estaba ahí en su entorno. ¿Por qué? Porque era un proceso donde tenía que haber una desesperanza o un punto donde vieran ellos, no es con fuerza humana, ¿no? Y bueno, aquí lo que estoy viendo es que siempre será Dios que quiere glorificarse en tu vida y en mi vida para bien de nosotros. Como les decía, Él está interesado en las almas, en las almas para la eternidad, no para esta tierra, para que vivamos aquí. Claro que vinimos a esta tierra y yo siempre he dicho, la tierra fue un regalo para Dios a nuestras vidas, para que experimentáramos el amor de pareja, el amor de familia, que eso no va a haber en el cielo, va a ser otro amor distinto, pero ya no va a haber las relaciones que ahorita tenemos, que estamos perdiendo el tiempo de un regalo tan hermoso, que digo yo, qué hermoso y qué fácil sería que todos camináramos en ese entendimiento que tenemos tú y yo de conocer a Dios, pero otros están peleando por los egos, por el orgullo, porque no se hace a su manera y tantas cosas de engaño que trae el enemigo. Y tan fácil que es estar en el camino de Dios y los dos caminar y tener ese entendimiento que es perdonar y estar haciendo todo como para Cristo, ¿no? Perdonándonos, buscando el amor, la reconciliación, el orar unos por otros. Y bueno, sigo adelante. Entonces, cuando vamos a Juan 11:39-40, dijo Jesús, quita la piedra. Esa fue la instrucción que a mí me dio cuando dije, Señor, ¿qué palabra tienes para ellos? Y me dijo, quita la piedra. Y la piedra, Marta le dice, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, ¿no? Y entonces, cuando el Señor está diciendo, quita la piedra, fue por cuando viene Él a darte vida. Pero ¿qué dice? La piedra fue quitada de una sepultura, ¿sí? Estaba muerto. ¿Qué quiere decir? Lo estaba levantando a la vida nueva. ¿Y qué dijo en el 11:43? Clamó con gran voz y le dijo, Lázaro, ven fuera. Le dijo así Jesús, Lázaro, ven fuera. Y entonces, para la sorpresa de todos, se levantó con espíritu, con vida.
¿sí? Pero ahora les dio una instrucción a la iglesia, porque yo digo que fue a la iglesia, nos está dando esa instrucción, ¿verdad? Dice aquí, esa quita la piedra, Jesús siempre quiere resucitarnos, está dispuesto a resucitarnos. Dice él, yo estoy a la puerta y llamo. Si uno quiere, dice, abre la puerta, dice, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Él siempre está dispuesto a resucitarte dentro, ¿sí? En esa área, aun cuando seamos creyentes y amemos a Dios, hay áreas que nos resistimos. ¿Por qué estoy repitiendo los mismos patrones? Porque hay algo que yo no estoy bien. Siempre estamos culpando hacia afuera, pero Dios primero está interesado en ti, que te está resucitando, no a los otros. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Le dice, y la piedra, ¿verdad? Él ordena que la quiten. Y la iglesia de Cristo es el que le corresponde quitar la piedra. Porque no la fue y la quitó Jesús. Jesús le dijo, levántatela y ven fuera. Le dio una palabra, le dio su voz. Y la voz es la palabra de Dios que tiene poder en ti y en mí, ¿verdad? Que es la que conecta con tu espíritu y te hace, quiero, acepto a Cristo. Pero ahora hay un proceso, quiten la piedra y la piedra es la iglesia. La iglesia que le dice a ellos, quiten la piedra, ese eres tú y yo que tenemos que ayudar a otros a quitar la piedra. Y en Romanos 10:14 dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salven si no creen en él? ¿No? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él, al menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Entonces aquí está hablando esto, que nosotros tenemos ese instrucción de Dios, ¿no? De quitar esa piedra. El enemigo quiere siempre tenerte en la cueva, en el hoyo, en la oscuridad. Una cueva con una piedra representa la oscuridad, las tinieblas, la muerte, ¿sí? Una tumba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está hablando, aquí te está diciendo, dice, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Entonces tú y yo somos los que tenemos que llevar las buenas noticias a quitar la piedra, pero no nomás las piedras, ¿verdad? Está también hablando de las vendas, de todo eso que lo envolvía. Entonces en Juan 11, 21, 22, aquí voy a seguir, dice, si hubiera estado aquí no habría muerto, le dice la hermana, le dice, ¿verdad? Marta. Y tu hermano, pero en el 23 le dice Jesús, tu hermano resucitará. Pero ella le dice, sí, Marta le dice, sí se resucitará en el tiempo postrero. Muchas veces nosotros estamos pensando que eso ya murió, que eso ya acabó, que no tiene remedio. Y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso está en Juan 11, 25. ¿Y qué te está diciendo? Yo soy, es el presente ahorita. Si tú crees, dice, si crees en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué te está diciendo? Ese problema, ese matrimonio, esa economía, ese hijo, esa hija, ese padre, aunque esté muerta esa relación, dice, si crees en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Marta le hablaba en el postrero tiempo, en la resurrección, pero él le dice, hoy, yo soy, ahorita en el presente. No te estoy diciendo en el pasado. Pero yo te quiero decir también, muchas veces lo que nosotros pedimos no va a ser lo mejor. Por eso siempre tenemos que orar para que sea conforme a su voluntad. Esto anhelo, esto deseo. Dice que Él quiere cumplir los deseos de nuestro corazón. Tal vez no va a ser igual como lo queremos, porque Él sabe que es mejor para nosotros, ¿verdad? Y entonces en Juan 11, 26 dice así, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pregunta, ¿no? Entonces tu proceso de sacarte de la tumba y quitarte el hedor por toda la suciedad, infecciones y todo tipo de plagas espirituales y carnales que tienen mal olor a muerte y podredumbre, va a ser limpiado a través de procesos. Nadie quiere los procesos, nada más quieres venir a Cristo y orar y que ya se solucionó todo. No, Dios no actúa así. Los procesos va a ser que va a limpiar cada área de tu vida. Y tú y yo te puedo decir personalmente, todo lo que yo aquí comparto, a mí también Dios me habla. Y parece que vienen situaciones donde me prueban áreas que todavía no he vivido, que Dios me revela. ¿Y qué pasa? Todos somos tentados por el enemigo o por nuestra propia concupiscencia, que la propia concupiscencia es aquello que está dentro de nosotros, pero que no lo vemos, pero el enemigo sí ve.
Y si te pone tentación de una cosa y ve que no se dice, va a poner otra y va a buscar diferentes modos para que caigas, para que sigas en esa tumba, para que esté sobre de ti, te escondas en esa cueva de nuevo. Y yo te puedo decir una cosa, el enemigo te va a seducir, nadie se va a saber de esto, lo vas a hacer y mira, tienes una necesidad, no te sale bien la economía y te ofrecen algo que parece muy fácil y muy, uy, sí, y buen dinero, pero sabes en el fondo que es algo que no es legal. ¿Y qué pasa? Puedes seducirte y decir, ay, nomás una vez, abres una puerta y no va a ser una vez, va a ser una, otra, y cuando ya te sientes, ay, no pasó nada, ¿sabes qué va a pasar? El enemigo lo va a traer a la luz para que caiga abajo todo lo que Dios te edificó y que tú no tengas testimonio, para que tú seas derribado, ¿verdad? Y que tú ya no tengas credibilidad ni autoridad en el ámbito espiritual. Mas, sin embargo, Dios te dice, hey, el enemigo es engañador. Te puede dar un deleite, una pasión, una satisfacción momentánea de tu carne, de tu concupiscencia, pero el pago va a ser duro. Vas a perder mucho. Y no es porque Dios no te va a perdonar, pero vas a vivir consecuencias que tal vez te va a llevar hasta el suelo, hasta la cueva donde quiere tenerte. Y los hijos no somos llamados para estar en las cuevas. Entonces todo proceso va a ser para limpiarnos, para mostrarnos dónde fue nuestro error, dónde fallamos, cómo es una actitud, un lenguaje corporal, pudo estar hablando más que palabras, ¿verdad? O muchas palabras hablando más que lo que vives. Entonces Dios está enseñándonos, a sus hijos los está dando, los dones están avivando, todos tenemos dones espirituales. Dice que subió a lo sumo Jesús cuando resucitó y dice que de allá dio dones a los hombres y los dones están en la iglesia. Y aquellos que dicen, no necesito ir a la iglesia porque yo tengo una relación con Dios, pues tengo noticias. Los dones que dio Dios en los ministerios y en todas las demás áreas están en la iglesia. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, para que uno a otro crezcamos y maduremos en el Señor. En la iglesia están dados los dones de milagros, de sanidades. Dentro de la iglesia, Dios se maneja de un orden y están todos los 5 ministerios, pero también están todos los demás, el que hace en administración, en compasión, en servicio, en muchos dones que hay, ¿verdad? Que hay dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de discernimiento de espíritus. Todo eso es para edificar, para crecer, y todo eso lo tenemos nosotros. ¿Y qué si tú lo tienes? Como todos tenemos algo y estás tú solo, no sabes ni qué está pasando. Y en la iglesia te dan dirección. ¿Para qué? Para que lo uses para bendición de otros y todos crezcamos en unidad, ¿verdad? Y ese es el propósito de Dios, que en los procesos vamos conociendo y vamos teniendo discernimiento de la palabra. Hay una sabiduría que proviene de lo alto que nos va guiando a ese caminar, a esa vida nueva para ser de bendición a otros. Yo reconozco mis fallas, puedo ver lo que fallé años atrás hoy, ¿sí? No para culpa, sino para dar vuelta a ese camino y hacer otras cosas distintas a las que estaba haciendo. Y eso es para bendición, para crecer, para madurar, para ser una mujer sana y pueda compartir desde un corazón sano y pueda ser luz, ¿verdad? En el mundo y la sal de la tierra, que es lo que quiere Dios. Y bueno, tenemos la buena noticia de que el Señor nos dice en Gálatas 5:1, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Eso va a ser a raíz de que tú estés cerca de la palabra, de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, en 2 Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿sí? La libertad es aquella que te da paz. Va a haber precio para pagar esa libertad. Sí, Dios ya la pagó, Jesús ya la pagó en la cruz, pero esa libertad va a ser peleada por el enemigo. Claro que sí, y te va a traer tentaciones y te va a traer situaciones donde va a probar esa fe. Dios no prueba en el pecado. Dios va a probar tu fe nada más. Dios va a ver qué tanta fe verdaderamente dices que tienes en los momentos, en las circunstancias que va a poner el enemigo ahí. Pero siempre va a estar el Espíritu Santo fortaleciéndote. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una prueba, una situación donde mi carne quiere hacer algo, yo luego hablo al Espíritu, aunque mi carne quiera hacerlo, o si estoy sufriendo y llorando y
Y quiero ir otra vez de nuevo a la esclavitud, a lo que conozco, porque me está sacando de cautiverio. Es lo que conozco, es lo que aprendí, pero es doloroso, es triste, es enfermizo, es tóxico. Tiene que sacarte de ahí porque te destruye eso, ¿no? ¿Y qué quieres? Tu carne se resiste porque es lo que conozco. Me conformaba con las migajas. No, el Señor dice, no quiero que te conformes con las migajas, quiero llevarte a esa libertad. Y ahí es donde dice el Espíritu, ayúdame, fortaléceme, no quiero volver allí. Es tu ayudador, el Espíritu Santo está ahora aquí, así como estuvo Jesús en su tiempo, ahora está el Espíritu Santo para ser tu fuerte en tu debilidad. Y bueno, dice aquí, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí y sobre ti. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Está en Isaías 61:1. Ese es lo que hacemos tú y yo como hijos de Dios. Te está sanando para ir tú ahora a ser ese siervo, para ser ese ministro y ser de bendición a aquellos que todavía están en la oscuridad, con esa cueva dentro y con esa piedra, y que te dice, muevan la piedra. Tú y yo somos los que tenemos que mover la piedra como Cristo, creyentes, como parte de la iglesia. ¿Y qué va a pasar? Nosotros vamos a quitar las vendas. ¿Cómo? A través de los dones, del amor que Dios ha depositado, a través de los ministerios, de todo eso que Dios puso en la iglesia para que crecieran en un orden, ¿verdad? En armonía, ¿verdad? Orando unos por otros y cubriéndonos y haciéndonos fuertes en libertad, en amor y en unidad. Bueno, hoy quiero orar por todos ustedes y quiero darle gracias a Dios y te digo, la piedra es movida en el nombre de Jesús. Hoy la piedra está movida y tú tienes que estar en el lugar exacto para que todo eso caiga, esas ataduras, todas esas mentalidades reprobables, todo eso que no te gusta, es porque has sembrado incorrectamente. Busca la palabra, porque la palabra va a caer en buena tierra y va a salir de ti todo lo que es para bendición de los tuyos y para ti mismo. Hoy los bendigo y declaro que tus ojos son abiertos. Señor, dales espíritu de sabiduría en el conocimiento de ti. Y Señor, dales sabiduría para que ellos conozcan, ¿verdad? Las riquezas en gloria que tienen a través de creer en Jesucristo, para que sepan cuál es su herencia en Cristo. Y Señor, fortalece su espíritu con tu espíritu a cada uno de los que están oyendo, Señor. Y cualquiera que sea su necesidad, Señor, tú provéele sabiduría y entendimiento para orar y dirigirse conforme a tu voluntad, porque tú sabes el camino que es mejor para llegar a la tierra prometida y no estar vagando 40 años en el mismo desierto. Hoy los cubro y declaro que tienen la mente de Cristo y los cubro con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Bendiciones.